Rolón para conversar con él lo que pasó esta mañana en la sesión de la Corte. Ministro, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo para ti y para tu audiencia. Doctor, queremos entender, yo por lo menos estaba leyendo lo que está enviando Perla y transcribían acá los compañeros en el transcurso de esta mañana y quiero entender un poco bien qué es lo que ocurrió en la sesión de hoy. Se trató el tema de la vicepresidencia, usted se ratificó, no quiero usar el término aceptar porque usted no le aplica ese término y quiero entender un poco cuál es la posición suya, doctor. Y bueno, la posición mía, que implica mantenerme en la posición originaria, en primer término, tiene que ver con el hecho de que las conversaciones que hemos mantenido hasta este momento con los ministros no nos han llevado todavía a un punto en el que pueda satisfacer o armonizar, mejor dicho, las posiciones, que son posiciones interpretativas de las disposiciones constitucionales y legales que rigen el tema que se está debatiendo. Y bueno, eso es lo que ha sucedido hoy, pero esto no significa que haya ningún corte en las conversaciones. Al contrario, eso continúan y van a seguir hasta ver qué punto de armonización de posiciones haya. Claro, bueno, y en algún momento usted habló de cuestiones políticas. ¿Cómo se puede Sí, ese es entender? un Sí. tema, ese es un tema que verdaderamente como se ha instalado, no diría que se ha instalado, pero se ha mencionado, aunque sea de soslayo, Mm. de que son, de que hay un candidato de tal grupo político y que el otro es del otro grupo político. Eso verdaderamente no solamente desmiento totalmente, categóricamente, sino que me molesta mucho, porque hay que dejar sentado que justamente el esfuerzo que estamos haciendo es de lograr y consolidar una situación de independencia del Poder Judicial, y en mi caso por lo menos no tiene mi posición asumida ninguna vinculación con ningún interés político de ningún sector. Es solamente una cuestión de visión o de visiones de cómo encarar ciertas decisiones, ciertos proyectos que tiene la Corte Suprema de Justicia, y es puramente institucional, reitero, ninguna vinculación con algún aspecto político en ningún sentido. Ministro, cuando usted dice la visión que uno tiene, entonces se puede entender que usted no tiene la misma visión que tiene el actual presidente y la actual vicepresidenta primera de la Corte de cómo manejar o administrar el Poder Judicial. Bueno, en realidad no solamente se centra en el actual presidente y la actual vicepresidenta primera, sino que uno tiene un posicionamiento respecto de las diversas situaciones que se plantean, y bueno, uno cree que desde cierta posición puede trabajar mejor en el logro de lo que uno cree que tiene que lograrse, pero tampoco es una situación en la que uno pueda decir esto es un impedimento absoluto para trabajar, solamente que uno cree que en otro momento podrá haber una oportunidad más propicia para hacer algunos planteamientos, nada más que eso. Y esos planteamientos que a usted le es importante saber porque usted ocupa la máxima instancia judicial, ministro, y es importante saber cuál sería, o sea, qué usted querría, por ejemplo, que se implemente, cuál es la visión suya de cómo debe dirigirse actualmente el Poder Judicial. Bueno, resulta que el Poder Judicial es amplísimo, Uh hay -huh. diversas facetas, diversos aspectos. Esto merecería una conversación bastante más amplia, pero tiene que ver con todos esos aspectos, ¿verdad? Tanto con cuestiones administrativas como cuestiones presupuestarias, como cuestiones que tengan que ver con las inversiones, cuáles son las que deberían privilegiarse,
qué es lo que verdaderamente necesita con urgencia el Poder Judicial. Es decir, son visiones que uno tiene y que, por supuesto, de llegar a una posición de definiciones es lo que uno plantearía. Y nada más que de eso se trata. Claro, y hablando de inversiones, ¿usted en dónde priorizaría la inversión del Poder Judicial? Yo priorizaría en fortalecer la infraestructura, tanto mobiliaria como inmobiliaria. Resulta que tenemos palacios de justicia en los que en su momento se han hecho grandes inversiones y hoy día no tenemos posibilidades de hacer siquiera trabajos de mantenimiento. Entonces yo plantearía unas reprogramaciones que permitan hacer esas reparaciones que a veces incluso ponen en peligro a los que concurren a los palacios de justicia o a los juzgados. En el departamento central se sabe lo paupérrima que es la infraestructura, en situaciones verdaderamente extremas, y entonces esas son las cosas que me llevan a tener una visión, por ejemplo, en ese aspecto. Y como en este aspecto también tengo otras que tienen que ver con los muchos otros aspectos. Claro, a ver, para entender un poco más, ministro, no yendo lejos, sino mismo acá en tribunales de Asunción, vemos cómo funcionan los tribunales especializados, por ejemplo. Y Yo creo que ahí habría que invertir mucho más. Le digo esto porque nosotros también como periodistas recorriendo en los tribunales nos habían manifestado que hay una suerte de divorcio, sobre todo en el transcurso de estos últimos meses, entre las autoridades, digamos, administrativas y las cabezas, la cúpula del Poder Judicial en cuanto a la proyección. No sé si eso será cierto, ¿verdad? Pero lo que se ve, sí, que en cuanto a infraestructura, esos juzgados especializados creo que ni están proyectados fortalecer o establecer mejores lugares o condiciones de trabajo para esos juzgados especializados. exactamente, y lo que está diciendo confirma lo que yo te señalaba. Bueno, ministro, es muy importante ir limando esa aspereza y sobre todo usted dice que no hay injerencia política, pero bueno, yo creería que sí, sí, ¿verdad? Por todos los acuerdos que siempre existe, como la Corte también es bien política. ¿Usted se ratifica entonces que no, por lo menos de su lado no existe eso? Por lo menos de mi lado pueden tener la más absoluta seguridad de que lo que hago, lo que digo, no responde a ninguna cuestión vinculada con aspecto político alguno. Ministro, por último, usted también representa a la Corte ante el Consejo de la Magistratura que está llevando adelante un proceso muy importante que es para conformar la terna, porque va a quedar un lugar vacante en la Corte. Para usted, ¿cómo tiene que ser, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un candidato o para que el candidato o el aspirante sea ternado a para la Corte? Bueno, en primer lugar, yo creo que es, y aparte de la formación jurídica, por supuesto que es básico, tiene que ser una persona con la personalidad, valga la cacofonía, que le permita asumir con firmeza las posiciones que considera pertinentes, sobre todo para el fortalecimiento de la justicia. Yo soy un convencido de que uno de los grandes problemas que tiene el Paraguay es la debilidad de las instituciones. Y creo también, y estoy convencido asimismo, que el fortalecimiento de las instituciones debe empezar por el fortalecimiento del Poder Judicial, porque finalmente es en el Poder Judicial y en los casos más trascendentes, en la Corte Suprema de Justicia, a donde llegan los casos que implicarán el fortalecimiento o el debilitamiento. Por ende, un candidato a la Corte tiene que tener esa postura de convicciones firmes y de una personalidad que no le obligue a salirse de sus posiciones.
Claro, por pedidos, por conveniencias, por lo que sea. Y como una vez te dije que en un concurso anterior, eso se logra generalmente con un candidato que no tenga techo de vidrio. asimismo, ¿usted cree que usted tiene esa posición firme y esa posición firme que usted tiene es lo que habría evitado que llegue a la presidencia de la Corte? Bueno, yo tengo una posición que es naturalmente mía. Ujú. Si es firme o no, yo creo que deberían evaluar desde afuera. Yo actúo como creo que debo actuar, como siento que debo actuar, como veo las cosas y como veo también que pueden solucionarse los problemas que se van planteando, no diría solamente día a día, sino momento a momento. Solamente actúo en la forma que mi personalidad me permite y si es firme o no, dejo a cargo de ustedes la calificación. Ministro, esta mañana recorriendo por tribunales también estaba escuchando en los juzgados y en las cámaras, siguiendo con este tema de la posición firme, que esto habría sido una suerte de, a ver, de cobrarle a usted por no haber propuesto para la terna en la Fiscalía General a la señora Mónica Seifar y que habría una suerte digamos, de cobro de esa parte, como usted no se dejó llevar, entonces habría sido por eso. Bueno, pero sí, versiones hay muchas, Mm. pero hay que significar que esa es, yo creo, la menos creíble, dado que la posición que yo adopté en aquel momento no significó ni el más mínimo de los mínimos perjuicios para la doctora Mónica Seifert, a la que yo la conozco desde hace mucho tiempo y la aprecio muchísimo. Y la respeto también en su trayectoria profesional y en su seriedad. Eso, si ustedes analizan un poco el hecho de la inhibición de calificar en las etapas del concurso, a ella no le significó la pérdida ni del 0,00001% de sus posibilidades. Y también en la última etapa, si yo hubiese votado por ella, tampoco alcanzaban los votos. Así que yo creo que es una apreciación un poco superficial la que se tiene, si es que se tiene en ese sentido, pero analizando bien eso no existe. Correcto, ministro. ¿Qué mensaje final le quiere dejar a la gente que nos está escuchando y nos está viendo con respecto a esta situación que se da en la Corte? Y que no es nada más que un aspecto visible de cómo en la Corte debatimos los diversos temas, siempre con buena fe, con altura y tratando de hallar la mejor vía para que siga mejorando el Poder Judicial. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tenga un excelente resto de jornada. Muy amable, doctor Jiménez. Igualmente, Carlos, nuevamente un saludo a todos. Gracias, doctor. Muy amable. El Observador. Un análisis con la verdad.